buenos días. Bueno, como habrán escuchado de nuestros panelistas, tenemos 4 perfiles parecidos pero muy diferentes entre sus perspectivas y experiencias. Nos gustó mucho el tema que nos tocó porque van a ver que hay mucho que discutir. Vamos a llevar esto en un plano más de conversación. Tenemos varios temas que nos gustaría abordar y cada quien comentarlo desde su perspectiva, ¿no? Queremos empezar primero dando un poquito de background. Sí hemos sido una industria con más de 40 años, muy exitosa, que ha evolucionado grandemente en México y Latinoamérica y el Caribe, pero creemos que con ese aprendizaje hoy estamos en un punto donde ya empezamos a expandirnos fuera del territorio, o no solamente fuera del territorio, sino en otros destinos que no son el típico destino de sol y playa, que es el que nos sale a todo dar, ¿no? Sino también empezar a experimentar con otros destinos. Un caso muy notorio y específico, cuando Hard Rock se sale del Caribe y se va a Cabos, ¿no? En donde un mercado bien diferente, un público bien diferente, productos muy diferentes también, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poco de eso y vamos a ver qué opinan cada uno de nuestros panelistas de este tópico, ¿no? Y me gustaría empezar hablando de expansión a destinos nacionales, ¿no? Y en este caso, yo quisiera que nos comentaran desde la perspectiva muy especial de cada quien, ¿cuáles pudieran ser los principales desafíos y diferencias de moverse de un destino donde estamos muy cómodos a un destino nuevo, ¿no? Y desarrollar en ese destino, ya sea como expansión o ya sea como en el caso de Black Development, a un producto totalmente nuevo, ¿no? Entonces, ¿quién le gustaría empezar? Norman. Pues bueno, yo quisiera comenzar que en el caso de nosotros tenemos 2 clubes vacacionales vivos, uno que fue el que tuvimos de 1985 al 2012 y otro del 2012 a la fecha. Si juntas ambos clubes vacacionales estás hablando de más de 200,000 socios, ¿no? Entonces yo creo que el punto de partida de nosotros, en nuestro caso particular, es la tranquilidad de ya tener esa fuerza de clientes por vacacionar. Eso nos quitaría un poquito el miedo de invertir en un destino donde no estamos, ¿no? Sin embargo, la realidad de las cosas es que hemos procurado estar en los destinos turísticos que tienen que ver con nuestra clientela, que el 60% es de Estados Unidos. Entonces, por eso estamos en Cancún, Riviera Maya, Vallarta y Los Cabos. De momento no hemos explorado otros destinos porque también entendemos los retos y también creo que los esfuerzos que tenemos, preferimos agregar más marcas en los mismos hoteles donde estamos, en los mismos destinos donde estamos, que abrir brecha. Pero si fuéramos a abrir nuevos destinos, pues definitivamente sería pues un crecimiento de la gente que tenemos en la compañía para que tenga oportunidad de estar en otro destino y pues fomentar la cultura del club vacacional que tenemos y obviamente fortalecernos con gente local y aprovechar las alianzas, ¿no? Algo que da siempre gusto en estas convenciones es, pues ya, ¿no? Como mencionabas, ya estoy en 18 años en la compañía y me ha tocado venir a estas convenciones hace como 13 años y pues me da mucho gusto ver a muchos de los mismos jugadores todo el tiempo. Y eso es lo que fomentan este tipo de asociaciones y convenciones, ¿no? Donde uno también puede entrar a un lugar, pero antes de entrar a ese lugar haces 6 llamadas telefónicas a los compañeros hoteleros o de club vacacional y te dicen también por dónde, ¿no? O sea, creo que sí hay muy buena energía en ese sentido y ya te dicen a quién tampoco puedes piratear para que no haya problema, ¿no? Pero fuera de eso hay una armonía, hay un trabajo en equipo en la industria donde si hay más hoteles por destino, mejora también el airlift y mejora también pues la presencia de pues todo lo que hay per se, ¿no? Entonces sería un poquito lo que puedo aportar en ese sentido. Jorge, ustedes son especialistas en andar moviéndose de un destino a otro totalmente diferentes y con diferentes perfiles. ¿Cuál es tu postura acerca de eso? Bueno, antes que nada, gracias David. Sí, la verdad es que nosotros desde el punto de vista de desarrollador no te puedes enfocar en un solo destino de sol y playa como en el caso del club vacacional, que es su esencia, ¿no? Nosotros como desarrolladores básicamente lo que buscamos son lugares de interés donde tengan
una esencia per se. La ciudad puede ser una ciudad del interior, como ejemplo San Miguel de Allende, el Valle de Guadalupe, Oaxaca. Son ciudades que tienen una esencia muy particular y que con un buen producto y una buena operación hotelera atrás, el destino por sí solo emerge, ¿no? Entonces, creo que sí tiene su reto moverse de un lugar a otro, no es fácil. Desde el punto de vista desarrollador tienes que cuidar el tema de la construcción, el marco legal, permisos, licencias, todo el tema del desarrollo y después cuidar la postventa, es decir, tener un buen operador, alguien que conozca la región, que conozca de qué se trata, quién es la clientela que va, en fin, o sea, sí tiene sus retos, pero también creo que al mismo tiempo México es un país muy rico en ese sentido y nos permite, estos pueblos mágicos, estas ciudades de las que te estoy hablando, creo que nos permite muchísimo el tener ese exposure y esa entrada, y aunque es complicado, sí es bastante amigable ya que estás en la región y teniendo a los jugadores clave en cada ciudad. Creo que es algo que sin duda es un gran potencial que tenemos hoy en día. Claro, David, tú que te mueves en distintos mercados, en Dominicana, en México, en diferentes lugares del Caribe, ¿cuál es tu reto? O sea, comercialmente, implementar una nueva comercialización en un destino diferente, ¿cuál es tu reto? ¿Qué es lo que se te puede generar complicación? Bueno, primeramente, muchas gracias por permitirme estar aquí en este día y por Amdetour por la invitación. Antes de contestarte, quiero agregar algo de lo que veníamos hablando. Nosotros como empresa, como Coral Hospitality, somos operadores de diferentes áreas, la parte club vacacional, la parte hotelera y la parte condominal, segunda vivienda. Y dependiendo del destino, pues entramos y activamos una de esas piezas. Entonces, en los sitios donde no tenemos el volumen que permite la parte del club vacacional, sin embargo, sí le permite a la membresía poder disfrutar de esos destinos, pues sí, se pudiera complementar con una parte condominal, con una parte donde se desarrolla un proyecto que se vende, donde la inversión se reduce y de esa manera pues entonces se usa y se le puede dar uso a través de la membresía a ese tipo de productos en ese sentido. Contestando lo que me comentas de los retos, lo primero que tenemos que abordar es, tenemos el volumen. Ayer lo hablábamos en la presentación de Juan Ignacio, es lead generation. Hay los clientes para que amerite abrir una membresía vacacional, que te permita el flujo de tours, que te permita los vendedores, especialmente. Sabemos que nuestro negocio trabaja especialmente con recursos humanos, con personal calificado. Tenemos personal calificado para poder llevar, que estén interesados en moverse a ese destino porque hay la masa crítica que lo permita, o mi marca es lo suficientemente fuerte que me va a permitir llevar aviones, llevar clientes y ya por ende puedo entonces traer un equipo de venta en ese sentido. Esos son los retos. Los retos es poder estabilizar un equipo de venta en un lugar donde tradicionalmente no es un modelo de turismo. Hoy en día todos estamos en Cancún, en Punta Cana, en Montego Bay, pues ahí es fácil poder operar hasta cierto sentido, porque las culturas entran los retos legales, laborales, que yo siempre digo que nosotros tenemos operaciones en Jamaica, en Dominicana y en México. Cada uno tiene sus características diferentes y no es que uno es más difícil que otro, sino es que hay que conocer las leyes. Cuando uno quiere implementar y poder decir, bueno, como yo en México lo hago de esta manera, lo voy a hacer en Dominicana de esta manera, pues no funciona. Tenemos que adaptarnos a cada destino y culturalizarnos para entonces luego poder implementar nuestro know-how de cómo hacemos nuestro negocio. Perfecto. Hace poco tiempo, trabajando con Gerardo, veíamos dos casos idénticos pero muy diferentes en el sentido de que un proyecto en Acapulco tú se lo pones al mundo del financiamiento y te ponen 35,000 requisitos para entrarle, ¿no? Pero uno idéntico en Los Cabos te hacen fila porque te quieren financiar, ¿no? En ese sentido, Gerardo, ¿cuál es la dificultad de moverte a un destino diferente tanto como producto nuevo como una expansión de algo que ya existe? Bueno, primero, yo creo que este negocio lo debemos de ver desde el punto de vista financiero, ¿no? Una inversión, un retorno, y yo creo que todo el ecosistema tiene que funcionar
para que lo que tú inviertes, tu retorno sea el mejor. No se trata de experimentar, ya se experimentó en algún momento y se fue creando Cancún, Los Cabos, Vallarta, Nuevo Vallarta o la Riviera Nayarit. Y finalmente cuando un inversionista decide poner su dinero, lo que busca es el retorno. Y hay destinos que generaron ese track record. Y cuando genera ese track record, el sistema financiero y el inversionista puede saber qué sucedió atrás y permite entonces poder proyectar con mayor control. Cuando hay un destino particular, y por eso vamos a Los Cabos, y por eso un terreno en Los Cabos es de apetito, y un terreno en la Riviera Nayarit y Vallarta es de apetito, y un terreno en Cancún, Riviera Maya es de apetito, y a lo mejor dudan en un terreno en Huatulco, ¿no? O en un terreno en Acapulco, ¿no? O en Ixtapa, porque finalmente la historia no permitió, porque no se genera el destino en función a dónde haces la infraestructura, sino la conectividad, la distribución, la inversión, la modernización, las infraestructuras y la facilitación hace que se genere el entorno perfecto. Acapulco me parece que está pasando por un tema particular, yo no quisiera entrar en esos detalles, pero hacer un proyecto en Acapulco tiene sus retos, ¿no? Tiene sus retos que no nada más se trata del retorno de una inversión, sino retos adicionales que se están dando. Entonces, mientras esto pasa en un negocio financiero, siempre van a estar generando apetito los destinos potentes. El club vacacional, el 50% está en el Caribe, ¿no? No hay mucho que pensarle, el tamaño de llaves hoteleras que requiere este negocio, volumen para poder distribuir y hacerlo eficiente en la escala, pues va a seguir siendo en destinos donde permitan este tipo de inversiones, 500 llaves para arriba, que permitan cubrir los costos. Yo creo que el reto es que estos otros destinos que existan ahí, me regreso un poco. República Dominicana y algunos países del Caribe compiten con incentivos fiscales, es decir, la atracción de inversión para que un desarrollador ponga su producto ahí es asociada a una política turística bien definida con incentivos fiscales. Huatulco o Acapulco, si no tienen incentivos fiscales, pues no va a haber una inversión, porque tu retorno en una llave está de una manera en estos destinos y en otra en Huatulco o en Acapulco. Entonces, tiene que haber una política pública de incentivo fiscal para que entonces un inversionista que su dinero le está dando un evita por llave de cierto porcentaje, pues distraiga su atención a permisología, desarrollo, construcción, distribución, venta, airlift. Es muy natural. Entonces, todo se va a seguir dando en competitividad en estos destinos potentes, y me parece que habrá una joya por ahí escondida en Acapulco que tendrá un particular, pero como destino no se ve que haya un desarrollo importante sobre todo para la industria del club vacacional, que hoy tiene una potencia importante porque normalmente se basaba la potencia de una empresa en los ladrillos, hoy se basa en lo que tienes capacidad de vender y generar flujo en este esquema. Entonces creo que el reto más bien es que generes las condiciones en el destino, y si no genera el destino por sí mismo, hay que dar incentivo para que entonces un inversionista que su dinero lo quiere en rentabilidad decida poner en riesgo en estos destinos el dinero. Muy bien, y siguiendo con esa dirección de tu comentario, sí sabemos que México es sol y playa, y más concretamente Cancún, Riviera Maya, Bahía de Banderas y Los Cabos, ¿no? Y Ley de Pareto, eso es el 80% de nuestro negocio en la industria, ¿no? Pero México tiene 11 destinos de sol y playa con infraestructura ya hecha, ¿no? Además de que por allá aparecía esa joya que tú dices en el interior del país, porque además sabemos que hicimos un esfuerzo gigante para los pueblos mágicos, y por ahí San Miguel de Allende ha querido como que asomar la cabeza, ¿no? Como comercializadores, desarrolladores, ¿qué les haría voltear a ver a un destino nuevo, no solamente de sol y playa, sino del interior, ¿no? O sea, ¿qué les llamaría la atención? Jorge creo que fue muy claro, ¿no? O sea, él tiene una metodología muy en especial, pero para aquellos que ya son muy grandes, que tienen una base de usuarios muy grande, ¿qué les haría voltear a ver un destino
que no fuera el típico de esos 3 destinos que hoy en día son los líderes en México? Pues muchos incentivos fiscales, creo. O sea, y escala, incentivos fiscales y escala. Yo creo que ese es el tema para que volteen los desarrolladores a este proceso. Yo creo que y estoy de acuerdo que los incentivos fiscales ayudan muchísimo. Sin embargo, tiene que haber una experiencia en la zona que te permita llevar y materializar un proyecto de la magnitud de que estás pensando, porque yo estoy seguro que no estamos hablando de hoteles de 20 y 30 habitaciones. O sea, yo creo que para eso hay mercado en esos destinos, pero para hacer un proyecto masivo como lo que estamos acostumbrados en los de sol y playa, llevarlo a un destino como eso, tiene que haber una experiencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, un centro de esquí que en el invierno pues se llena completamente, pues, o alrededor de los vinos, o aquí alrededor de la tequila. Tiene que haber una experiencia alrededor que te permita desarrollar esa experiencia en ese sentido, que en nuestro caso en el Caribe es el sol y playa, pero en otros destinos son otras cosas que llevan al cliente a llevarlo a ese sitio. La ventaja del Caribe es que la temporalidad no nos afecta, como sí afecta en otros tipos de experiencia en ese sentido. Pero por eso decía anteriormente que lo que hay que ver, el modelo que hacemos en cada uno de los destinos. Puede ser, yo creo que para todo hay turismo. Lo que pasa es que no necesariamente es un hotel todo incluido lo que vamos a desarrollar en ese destino. Puede ser un hotel boutique, puede ser un condominio, puede ser una segunda vivienda, dependiendo del tema que reduzca la inversión, los incentivos fiscales, y ese paquete es lo que nos lleva entonces a ver qué podemos hacer en ese sitio. Sí, pues yo creo que en el caso de nosotros, la realidad es que tenemos mucha tierra en los destinos donde ya estamos, y por temas de estructura y de optimización de operación es más fácil crecer con diferentes marcas en estos mismos destinos. Entonces, hablando del número de llaves, ¿no? El último hotel que abrimos en Cancún hace un año fue de 1,600 llaves. Entonces, son inversiones muy fuertes. Entonces, también no lo vas a hacer en un destino donde no sabes, obviamente, cómo le va a ir, ni quieres tampoco experimentar a estas alturas, ¿no? Entonces, yo creo que empresas que estén obviamente expandiéndose y todo, pues puede que lo vean al revés, otras, ¿no? ¿Para qué voy a Cancún si hay todos estos hoteles grandes? Mejor me voy a otro destino más boutique, encontrando nicho, abriendo nicho, aprovechando las redes sociales, generando toda una mercadotecnia. Se hablaban de los pueblos mágicos, se habla de un Valle de Guadalupe, de un San Miguel, San Cristóbal, todos esos lugares bien bonitos y todo, pero en el caso de nosotros, pues la realidad de las cosas es que pues somos bastante fiel a lo que estamos buscando. Crecimos con otra marca también, la marca Nobu, pero la hicimos en Los Cabos, en un predio que ya teníamos, donde todavía podemos desarrollar más cuartos y más hoteles. Entonces, de cierta manera también comparte ciertas instalaciones para optimizar, ¿no? O sea, para que también el rendimiento del dinero sea lo más propio, ¿no? Entonces, a veces también por querer abarcar mucho en el país, pues te puedes poner en peligro, ¿no? Entonces nosotros ahorita pues estamos construyendo en Jamaica y seguimos construyendo en Los Cabos y seguimos construyendo en Riviera Nayarit y vamos a construir en Cancún y Riviera Maya todavía también. Entonces como que le apostamos un poco más a ese modelo que también abrirnos demasiado y complicar la operación. Jorge, ustedes sí se han metido en ese tipo de destinos, se están metiendo en ese tipo de destinos. ¿Qué es lo que tú ves que tiene un potencial ya muy claro? Mira, desde nuestro punto de vista, sin duda en el tema de Norman, pues sí, ya son mercados muy masivos, muy grandes, y como dice, es muy difícil que un desarrollador como nosotros pueda llegar a competir con los grandes tan rápido y tan consolidados como ya están. Entonces, como lo comenté anteriormente, hay lugares muy especiales en México, Valle de Guadalupe, San Miguel, Oaxaca. Entonces, nosotros nos estamos enfocando en un desarrollo más boutique, creando una experiencia más para el cliente, ¿no? Si bien vendemos la propiedad, también nos encargamos de que esté perfectamente bien operada, que sea toda una experiencia alrededor de la postventa, no nada más el hecho de ya vendí la propiedad y te entrego y tú opérala o tú réntala. Todo es una parte integral. Buscamos un buen operador, buscamos una marca hotelera que nos respalde, que nos dé todos los estándares hoteleros. El cliente ya es más sofisticado al final del día, entonces lo que busca
busca un sentido de pertenencia, busca no complicarse la vida y al final quiere que le genere rendimientos. Entonces, todo ese conjunto de factores se permiten en lugares, sí como Cancún, sí como Los Cabos, sí como Vallarta, pero también en Oaxaca, también en San Miguel, también en Valle de Guadalupe. Son lugares muy específicos y son destinos que se puede atraer a un mercado potencial más boutique, sin duda, pero con experiencias muy, muy completas, ¿no? Y sabes qué, perdón, y un poco lo que platicábamos hace rato, finalmente hay destinos que aunque no están en estos polos de gran impacto en club vacacional por toda la infraestructura hotelera, hay destinos que pudieran engrapar cierto producto boutique de lujo a la oferta de los clubes vacacionales, más que desarrollar el modelo de negocio en ciertos destinos como San Miguel, como el Valle de Guadalupe, como Oaxaca, o algunos pueblos mágicos, Tequila, pudieran ser productos que se alojaran dentro de un club vacacional como una experiencia. Y ahí creo que sí tienen oportunidad de expandir por destino el complejo. De otra manera, es muy complicado el poder desarrollar todo el modelo de negocio por lo que requiere en destino, en donde a lo mejor vas a ser el pionero y requiere mucho uso de capital intensivo por parte del desarrollador, pero luego cuando te vas a la banca dice, yo sé perfectamente lo que me cuesta, es como un track record de lo que me cuesta una llave hotelera en Cancún, lo que cuesta construirla, lo que cuesta financiarla, cuánto desempeña en ocupación estable, cuánto es la tarifa promedio, y por lo tanto sus modelos son predecibles y el riesgo se facilita. Cuando no hay ese track record dices, caray, y si no llega, y si hay estacionalidad, y si esta tarifa no, entonces empiezan a ser más lentos el proceso de decisión. Se requiere, me parece que para destinos, voy a llamarle emergentes, creo que la inteligencia de cómo poder hacer que el club vacacional crezca hasta estos puntos es con productos de este tipo boutique, de buena calidad, segmentados, wellness, que los pueda subir como una parte de la oferta del club vacacional. Claro. Aquí en el grupo, aquí en el salón hay grupos que son muy balanceados en que le venden 50% mexicanos, 50% americanos, ¿no? Pero yo les preguntaría, ¿qué tanto te limita esa capacidad de movimiento, de expansión, el que te enfoques mayormente en un solo tipo de mercado, mayormente solamente en americanos o solamente en mexicanos, ¿no? ¿Qué tan fácil es moverte de tu nicho hacia un producto nuevo en donde no que te cambies totalmente de mercado, pero que estés mucho más balanceado? ¿Es un factor eso o no lo es? Pues digamos que con nosotros los americanos representa como un 62%, entonces un 38% no es nada despreciable, ¿no? O sea, estás hablando que también mueve mucho la aguja. ¿Quiénes son ese 38%? En nuestro caso es Brasil, México figura ya, Canadá, y luego ya tienes a Chile, Ecuador, Argentina que figuran ahí. Entonces, bueno, en nuestro caso, ¿qué nos pasó en la pandemia? Justamente estábamos analizando el plan de negocios y veíamos que en Los Cabos teníamos la oportunidad, donde estaba el hotel de Hard Rock, teníamos el hotel Nobu y había todavía un predio que no se había desarrollado y dijimos, bueno, ¿y si hacemos allá unas residencias Nobu, pero formato club vacacional? La pregunta es cómo lo podemos integrar o no a la membresía del club vacacional con el todo incluido, ¿no? Y ahí estuvimos haciendo mucha investigación de si migrábamos a puntos o no, o poníamos, y la realidad es que decidimos no cambiar el modelo de negocio, que ya es bastante predecible lo que hacemos. Quisimos evitar esa curva de aprendizaje para todo nuestro personal, sistemas y clientes también, por la importancia que tienen los upgrades con nosotros. Decidimos quedarnos con la membresía como tal y eso hizo que salga un segundo club vacacional de la compañía para que se enfoque en el EP, en el mercado de lujo, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos a Legendary para los hoteles All Inclusive, tenemos a Privé para Novo. Entonces, digamos que ahí fue para qué tratamos de mezclar todo, entre que todo incluido, como en una mesa le vendes a una familia que viene de Colombia, que quiere obviamente disfrutar los parques de la Riviera Maya, a que vaya a una residencia Novo EP con lo que cuesta ahí el día, ¿no? Entonces dijimos, mejor hacemos dos clubes y obviamente hay la relación donde si un cliente de un club
va al otro, pues le damos beneficios de socio porque pues es de la casa, pero no mezclamos la venta, ¿no? Queríamos que la venta sea muy sencilla, muy lineal, retomando el tema, ¿no? De descuentos, de semanas prepagadas, de programas referidos, programas de intercambio, todo ese tipo de esferas que tiene nuestra membresía, programa de yates y pues bueno, al final con nuestro caso surgió en que salió un segundo club vacacional y la verdad le ha ido muy bien a los dos y creemos que fue la decisión correcta. David, tu mercado, tú eres puro Caribe, o sea, tu mercado es mayormente también americano, ¿no? Sí, o norteamericano. Mayormente americano y con no tan solo el mexicano, yo diría con el mercado local en cada uno de esos destinos se maneja diferente, porque en el caso de México, por lo regular para llegar a Cancún la mayoría pues toman un vuelo y por ende tu estadía promedio ya es mayor, son 4 o 5 noches, mientras que en Dominicana por lo regular a veces te van sábado a domingo, no te permite vender, en el tiempo no te permite para venderle una membresía vacacional o no tiene la capacidad financiera, lo mismo pasa en Jamaica. Sin embargo, a ese cliente no es que no le podamos vender, porque al final del día, como somos multidestinos, ese cliente después de comprar esa membresía vacacional en dominicano, para usarla cuando vaya a México, usarla cuando vaya a Jamaica o usarla internacionalmente a través de todos los programas de intercambio que aquí están en el día de hoy. O sea que sí tenemos esa oportunidad, pero al final del día, una cosa es la parte de membresía vacacional, de la cual la mayor parte es cliente americano, y otra cosa es la composición hotelera, de la cual dependiendo de tu ocupación, y no es lo mismo, el mismo esfuerzo de mercadeo, atraer a un cliente local que te dura 1 o 2 noches versus a un cliente americano que va a durar 7 noches una estadía. Claro. Hace unos ratos estábamos platicando previo al panel y hablábamos de los retos de financiamiento para nuevos proyectos o para expansión de proyectos y platicábamos que muchas veces las instituciones financieras no le entran, no porque no quieran o porque no tengan la manera de entrarle, sino porque no le entienden. Entonces, platicábamos de algunas cosas con Gerardo, donde me explicaba un modelo muy interesante, ¿no? Que podría aplicar muy bien para ese tema de expansión, que no solamente para México, ¿no? Sino para también ir a otros destinos, ¿no? ¿Y cuál era? Nada. No. A ver, creo que el ecosistema en México de financiamiento está sólido. Tenemos una banca bien capitalizada, tenemos una supervisión muy bien definida de la banca y los jugadores le han entendido y se creó un ecosistema de financiamiento para la construcción de hoteles en estos destinos en donde se generó el track record y es predecible el modelo. Y yo creo que la experiencia es que, no obstante las crisis que hemos pasado de diferentes segmentos, el sector y el balance han sido resilientes y por lo tanto no hay pérdidas en los portafolios de los bancos, en los libros, y eso hace que siga siendo atractivo la construcción. Pero van a quedar de alguna manera limitados. Ya hoy los bancos buscan club deals para poder apalancar proyectos, porque cada llave hoy está $350,000 a $400,000 por 500,000 llaves. Ya son proyectos de uso de capital que ya los bancos no tienen el balance para poner el riesgo, y entonces empiezan a hacer club deals. Y los club deals tienen que ser similares en sus libros, y cuando ya no hay esto, hay que ir a los mercados sofisticados. Y cuando vas a los mercados sofisticados, pero no trabajaste al interior en gobernanza institucional, pues no estás preparado para ir a buscar esos mercados sofisticados. Y hoy el mercado se financia de manera acelerada, con mucho apetito, porque hay mucho dinero. Lo que pasa es que no estamos generando esta dinámica de hacer de nuestras organizaciones unos vehículos institucionales permitiendo generar apetito entre los jugadores financieros más sofisticados. Y esto está pasando con el Club Vacacional. El Club Vacacional del 2000 para acá, 2010 para acá, ha venido desarrollando portafolios cada vez más. Las grandes cadenas, Wyndham, Hilton, han venido haciendo bajo la ley esta 144 de Estados Unidos, han venido haciendo bursatilización de portafolio de club vacacional, y cada vez es más acelerado, y además hay un sobreapetito, salen a buscar el capital y 5 veces a veces en el sobreapetito de ese recurso, porque está estabilizado, porque está
a través de las colectoras porque está calificado por las calificadoras. Y entonces tú llegas y pones tu papel en el mercado, ven estabilidad en los flujos, cobranza correcta. Y me parece que si trabajáramos ahora en la industria en potenciar estos vehículos, en institucionalizarlos, en llevarlos a calificación, el prepararlos, independientemente que se salga, sino sí que te lo califiquen, que esté debidamente formalizado dentro de los trusts, que esté con cobranza institucional, que te permitan visualizarlo. Entonces puedes entrar a mercados de financiamiento y acelerar tu flujo, y esa aceleración de flujo te permite ser más competitivo en la entrada para más inventario, porque esta industria requiere cada vez más inventario. O sea, finalmente tu club vacacional te está ocupando tu inventario y si quieres crecer requieres inventario, porque en algún momento ya no vas a tener más que dar el servicio a tu inventario. Entonces, si tú tienes un X porcentaje ya ocupado por tu club que te da estabilidad, si no generas más inventario, entonces ya no puedes cachar como el showroom para poder seguir vendiendo. Eso te permite acelerar. Y yo creo que en la medida que vayamos a buscar esquemas más sofisticados, incluyendo estas cosas fintech que por ahí están y que nadie les hace mucho caso, pero que hay que empezar a ver hay una ley. México es el primer país en Latinoamérica en sacar la ley fintech, hay más de 890 instituciones fintech, y que es un producto digital, pues deberíamos de estar investigando, inclusive como Amdetour, cómo poder encontrar, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esquemas que permitan hacer productos para acelerar la venta, la comercialización de los clubes, porque cuando tú haces un contrato, ese contrato ya es financiable, ¿no? Si lo tienes bien estructurado, institucionalizado, puedes hacer bursátil el contrato, y contrato en volumen te genera regreso de capital a tu liquidez y caja, y la liquidez y caja te permite ir por producto ya construido, ¿no?, o desarrollar. Entonces creo que si pasamos de ser un país en donde el sistema financiero dudaba de poder poner proyectos de project finance, y en el 2009 a través de Bancomex de hecho generamos el ecosistema y después la banca comercial entró de manera importante, creo que hoy es una gran oportunidad para que el mercado empiece a ver el club vacacional, ya no el ladrillo, ahora el club vacacional como el gran activo de la industria, y a través del club vacacional potenciar la aceleración, institucionalización y bursatilización de estos contratos para llegar capital rápido a los grupos, ¿no? A ver, aquí me gustaría un comentario final para el panel. Previo al panel platicábamos un poco con Jorge que él hace proyectos boutique, ¿sí? Y igual que tú decías, bueno, cuando generas cierto volumen, ya el financiamiento se vuelve más viable, ¿no?, para los proyectos. Y por otro lado decíamos que estos productos como los de Jorge, que por cierto, en los últimos 5 años permanentemente ha habido entre 300 y 500 proyectos vacacionales inmobiliarios turísticos activos, ¿sí? El volumen es gigante. Y como Jorge decía, se sienten atraídos hacia el producto de club vacacional. ¿Por qué? Porque es un producto bien interesante, tienen los activos, sería más o menos fácil de hacerlo, pero por otro lado también ven que el volumen es una cosa que, un desafío bien grande, ¿no? ¿Qué le recomendarían a este tipo de desarrolladores, ¿no? O sea, porque tenemos muchísimos, para hacer ese salto, ¿no?, para brincar de ser un desarrollo inmobiliario a una parte de su negocio, llevarlo al club vacacional? Y obviamente esto crecería en nuestra industria una barbaridad, ¿no? Pero ¿qué podrían recomendarles como ya jugadores experimentados en este mercado para que puedan hacer ese paso, ¿no? O sea, ese paso de saltar de solamente ser inmobiliarios turísticos a ser productos de club vacacional, ¿no?, o de algún tipo de propiedad vacacional. ¿Pero en lo que es venta o en la parte de uso? No, en ambos. Porque, como decía anteriormente, o sea, al final del día va a depender dónde está ese proyecto, el destino de ese proyecto, para hablar de un mercado donde podamos comercializar el producto. Pero para eso necesitamos la clientela, necesitamos el personal y demás. Y luego para uso, pues sí, para uso definitivamente
estos proyectos son hacer alianzas o entrar en estas membresías vacacionales que puedan permitir el uso en este tipo de productos. Yo creo que es muy interesante porque muchos de nosotros pues solamente contamos, debido a que solamente estamos enfocados en la parte comercial de vender la membresía, estamos muy enfocados en los polos turísticos tradicionales, pero el cliente está demandando ir a estos destinos más de pueblos mágicos y demás para experimentar también este tipo de turismo. O sea, ¿qué le recomendaría? Bueno, le recomendaría trabajar con uno de nosotros y poder aliarse a ver cómo podemos darle uso a la base de datos para entrar en estos tipos de proyectos. Pero para comercializar lo veo muy costoso, el costo de mercadeo va a ser horrible. Yo no lo veo, es difícil, es complejo. Si ya lo es, estando en los pueblos turísticos tradicionales, más en estos destinos. Yo creo que un poco como menciona David, ¿no? O sea, no es tan sencillo, pero definitivamente vale la pena. O sea, yo creo que es algo que tendrían que explorar todos los desarrolladores porque evidentemente tener a los clientes cautivos para que regresen, pues el punto uno es que la gente quiera regresar, ¿no? O sea, que la gente se sienta bien en donde estés, entonces que tengas un producto lo más diferente posible para que la gente quiera anclarse ante tantas opciones. O sea, si se agregan cada año 300 opciones o 500 opciones, imagínate cuántas son, ¿no? Entonces, ¿de qué manera eres congruente en lo que le quieres ofrecer a la gente, ¿no? La gente hoy en día está bien informada y no te la puedes chamaquear. O sea, yo creo que al final es tener un producto que la gente quiera y evidentemente armar una membresía con tu equipo comercial y financiero de la mano, donde tiene que haber un balance, porque dependiendo a quién le preguntas te dice otra cosa, ¿no? Y asesorarte. Hoy en día hay pues muchos clubes que ofrecen ese servicio, donde te puede servir con una comparativa que hagas y que vayas sacando tu conclusión, pero que pues obviamente entiendas que ese cliente al final es el mejor cliente que puedes tener, ¿no? Porque pues ya cuando empieza a regresar, empieza a referir, empieza a comprar más y eso también te da pues toda la pauta para seguir creciendo, ¿no? Pero definitivamente vale la pena, si no, pues cómo se pagan estas convenciones, ¿no? ¿No? Pero sí, o sea, yo creo que hay que hacerlo, o sea, yo creo que dependiendo hacia dónde va tu desarrollo tienes que tener algún tipo de club y vimos cuántas empresas grandes no tenían club y ya hoy en día tienen club y cuántas no eran all inclusive y ahora son all inclusive y al final te tienes que ir adaptando al cambio para evolucionar, ¿no? O sea, no te puedes quedar atrás. Sí, es muy cierto y creo que pues ahí está Jorge, ¿no? Con No, y nada más complementaría, si tú no haces tu club, él se vuelve club de alguien más, ¿no? O sea, el cliente al final va a estar caminando en algún lugar y lo van a auspiciar y se va a hacer socio de… O sea, él sí se va a hacer socio, la pregunta es si se va a hacer socio tuyo o de alguien más. Y además, digo, creo que ahorita comentaron una salida muy buena, ¿no? O sea, no tienen que ellos saltar a ser un club, sino que pueden aliarse o a integrarse a otro club que ya tiene un volumen enorme, ¿no? Y por ahí escuchaste al Rosario, tu grupo está interesado en entrarle a cosas como lo que ustedes hacen, ¿no? Entonces, creo que muy bueno. Tenemos 4 minutos para si alguien quiere hacer una pregunta. Este es un grupo que no lo van a ver junto en mucho tiempo, entonces aprovechenlo, mucha experiencia y mucho conocimiento. Gracias, David. Sí. Yo voy a retomar el tema que hablabas, Gerardo. Déjame decirte que hace muchos años Textron salió de México y de financiar portafolio de la cartera de clubes vacacionales y David y yo en ese entonces estuvimos en pláticas con Standard & Poor's, con Moody's, demostramos que la cartera de tiempo compartido se comportaba igual o mejor que la de autos, que la de bienes raíces, que la típica de tarjetas de crédito. Incluso demostramos en la curva, en el tiempo, que el portafolio mexicano de mexicanos se comportaba relativamente igual que el portafolio de americanos. La pregunta concreta es, de hecho, en ese entonces estuvimos cerca, pero Standard & Poor's dijo, mejor no le entramos. La pregunta concreta es, ¿quién en el medio financiero, porque tú has estado muchísimos años de una u otra manera, quién puede retomar ese tema? Porque me parece fundamental. Yo pertenezco a un grupo que se llama Travel & Leisure y evidentemente los 2.300 millones de dólares que venden se van a securitization, ¿no? Se vende la cartera, pues. ¿Quién en México podría retomar ese tema?
quizá, a ver, Juan Ignacio, quizá en algún momento la banca de desarrollo pudiera volverlo a tomar, pero por ahí hay algunos bancos que están queriendo entrar, sobre todo multilaterales, que están queriendo entrar de manera importante al sector, porque lo han definido como un sector estratégico, y no nada más para México, sino para Latinoamérica. Hoy en día el turismo es un real motor de crecimiento que además evita la migración, y con eso podemos entender por qué muchas organizaciones de bancos multilaterales como el IFC o como el CAF han estado buscando cómo penetrar el sector de manera orgánica, contracíclica, para dar facilitación de empleo, para dar inversión local, para generación de divisas y sobre todo para que no haya migración. Entonces, quizá hoy estos bancos, el IFC con una visión más estratégica, o el CAF, que el CAF ha manifestado, de hecho me han pedido ser como su senior advisor para desarrollarle el modelo de negocio turístico al CAF, que es la Corporación Andina de Financiamiento, pero que es un banco latinoamericano que antes era créditos a países, hoy ha buscado ir a la parte privada, pero creo que estos bancos pueden ser estos grandes generadores, pero lo que van a buscar los bancos es lo que yo decía, la institucionalidad, que haya gobernanza, que se maneje la parte de responsabilidad social, sostenibilidad y gobernanza, pues esto que ya es obligatorio, y que haya transparencia. Hoy quizá el mayor activo de la industria es la transparencia, la institucionalización, y la confianza. Si existen estos tres elementos, entonces sí pueden ellos ser un gran generador o posibilidad de ser una fuente de financiamiento que vaya llevando a esta industria en este portafolio, porque efectivamente Los Cabos, cuando la influenza, fue el que mejor desempeñó por el club vacacional, por cómo estaba estructurado. Entonces, estos portafolios son posibles para ser bursatilizados, pero sí tendría que haber una institución, además como está en el Caribe lo fuerte, como el IFC, donde pudiera encontrar la posibilidad de dar esta posibilidad de financiamiento y estructura a grupos de esta naturaleza. Javier. Una pregunta, no sé si tenga que ver algo similar a lo que está comentando, FinTech. ¿Nos podrías explicar cómo funciona? Estamos hablando que es de tecnología y hay diferentes tipos de FinTech, de financiamiento, asesorías y demás. ¿Cómo funciona para poderse apalancar un desarrollo con esta nueva tecnología que dices que es importante para que se voltee hacia allá para poder invertir? O sea, con los FinTech, pues yo creo que las FinTech son especialistas en digitalización y ellas pudieran ser este vehículo. Ellos pueden operar en una forma que ahora te digo se llama bueno, ahora te digo exactamente cómo le llaman a este esquema, en donde, acá está, se llama sandbox. Este concepto de sandbox permite operar quizá bajo la regla modelos financieros que no están regulados por la Circular Única de Bancos ni por la Comisión Nacional Bancaria. Permite operar y modelar modelos de negocio a través de la FinTech que las pueden hacer no reguladas hasta que empiecen a ver que esto funciona y luego las levantan. Entonces, esto lo permite la ley de FinTech desde el 2018 y la idea es ver en un modelo específico cómo pudiera trabajarse con ellos, ¿no?, para llevarlo en este modo prueba hasta que sea un modelo que sea bancable o financiable por alguna entidad diferente. Entonces, esto hacen las FinTech, trabajar bajo el agua un poquito en términos de no reguladas hasta que encuentren los mecanismos correctos para después levantarla a un proceso de estructuración más formal. Buenos días. Pregunta para David creo, y para Norman Macpherson. David, me gustó mucho que mencionaste y tocaste el tema sobre el personal y me gustó algo que pusiste donde mencionabas los equipos de ventas mueven el negocio.
Entonces, me encanta que se esté hablando de inteligencia artificial, herramientas, crecimientos en otros destinos, dentro del mismo destino, planes de financiamiento, pero al final quienes culminan todo esto, al final son los equipos de ventas, ¿no? Y son los resultados de todo esto que se habla en estas conferencias. Pregunta de primer nivel, reto y oportunidad. ¿Qué reto ven en estos jugadores que llevan? Yo empecé con Norman hace 13 años en República Dominicana, en Legendary, y es un gran mentor. Y quisiera saber el reto que ven de estos jugadores, que son muy reconocidos, con una trayectoria, con una disciplina, con un enfoque hacia nuestra industria, que se ha trabajado con mucha pasión para que hoy en día sea lo que es. ¿Cuál es el reto para estos jugadores que están en formación, que hoy en día es un poco difícil incluso que vayan a congresos o a eventos o que quieran aprender? Hablando sobre todo también de la capacitación, los nuevos gerentes de las salas de ventas, muchos en el enfoque de cumplir con un número, con una venta y no tanto en la capacitación de estos equipos. ¿Cuál es el reto que ven para que podamos seguir estos jugadores en formación de una manera evolucionada y revolucionada, lo que han hecho los grandes jugadores de la industria hoy en día, y qué oportunidad tenemos? Bueno, si me permite, yo creo que muchos, yo creo que lo que tienen que estar trabajando en una empresa como la nuestra, que se asocia a nosotros, porque nosotros sí capacitamos al personal, sí lo vamos llevando, sí lo vamos creciendo, pero sí tenemos un gran reto, y ayer lo mencionábamos también, y es enamorar a nuestra empleomanía joven de nuestro negocio. Nuestro negocio es bellísimo, es profesional, se gana muy bien dinero, trabajamos en un sector precioso que todos los días está alegrando la vida a clientes, y al final del día, pues bueno, lo que tenemos es que vender mejor nuestro producto a nuestros vendedores, a nuestra empleomanía, para hacerlo fidelizar con esto y crecer en la industria. Yo creo que una vez ellos deciden esa carrera y van de la mano junto con una buena empresa, pues van a crecer y se van a desarrollar y van a participar de estos congresos, como bien dice. Porque, como decía, yo sé que Hard Rock, yo sé que muchos de los que estamos aquí, pues llevamos a nuestros colaboradores a estos tipos de congresos para que formen parte de ellos y que se puedan educar. Pero sí hay un gran reto en captar nuevo personal para luego formar parte de esa trayectoria y ese profesionalismo en ese sentido. Creo que sí se ha hecho un gran trabajo de lo que era antes, los años 80, de lo que era el vendedor de tiempo compartido a lo que es hoy. Yo creo que hay un nivel de profesionalismo que antes no se tenía, que hoy en día sí se tiene. Hoy en día es un trabajo que tiene que llegar puntual, que tiene que presentarse diariamente, que tiene que venir uniformado, que ya va cambiando un poco el estigma en ese sentido. Norman, no sé si tú quieres agregar. Sí, yo comentaría que nosotros en los últimos años le hemos apostado mucho al onboarding del colaborador a través de recursos humanos, donde evidentemente hay el primer filtro, ¿no?, de los exámenes que se hace a la gente, pero sí creemos mucho en tener la mentalidad de que cuando vamos a liberar a un colaborador para que ya hable con el cliente, pues sea como el entrenamiento de un piloto antes de subirse a un avión, ¿no? O sea, que sienta la responsabilidad de lo que va a hacer. Antes era ponte de sombra ahí 5 días y lo que hayas aprendido vas, ¿no? Hoy que buscamos es te contrato, te mando a los hoteles para que disfrutes la propiedad y veas qué es lo que vas a vender, te pongo obviamente una capacitación, te pongo una universidad Legendary, te pongo manuales, y hoy en día lo que ya estamos empezando a integrar es inteligencia artificial para que sea más práctico lo que aprenda la gente, porque a pesar de que queremos buscar entrenar a la gente, luego saturas al colaborador, ¿no? Entonces, hoy también es entender un poquito eso, ¿no? Es decir, ¿de qué me sirve tener 80,000 manuales si luego cuando quieres buscar algo no lo encuentras? Agarras la inteligencia artificial y ya puedes obviamente ir buscando exactamente lo que quieres. Y nosotros creemos en, obviamente, la profesionalización del colaborador. Estamos haciendo acercamiento con universidades. A mí me encantaría lo que mencionas, ¿no?, que hubieran más convenciones de ventas, pero nosotros como empresa somos pro convenciones, ¿no? O sea, fuimos con Acotura al Foro de la Mujer, mandamos ahí a 28 mujeres de Legendary para que participaran allá, y cada vez que hay alguna convención buscamos que participen, ¿no? Va a haber otra convención en Punta Cana en octubre y vamos a meter ahí a todos los vendedores. Entonces, si hubieran más de la industria, lo buscaríamos. El año pasado
mandamos a los top 20 gerentes y directores del club vacacional a un curso en Monterrey de John Maxwell Academy para entender el impacto que tiene el colaborador. Recientemente me gradué del IPADE, que fueron 8 meses de esa capacitación. Entonces, es seguir apostándole a la academia, a la educación, porque soy del creyente que del ejemplo permeas y al final el cliente de hoy en día es el que vas a ver mañana, ¿no? Entonces, sí es cuidar a tu colaborador porque él cuida a tu cliente, ¿no? Más de la visión de Richard Branson en ese sentido, y yo creo que eso es lo que genera el círculo virtuoso. Bueno, pues no, solo me queda dar las gracias a… Perdón. Sí, perdón. Una última. Lalo, venga. Bueno, muchas gracias a todos los que han compartido. La verdad que muy buen foro, David. Elegiste muy bien a los ponentes aquí. Se habló de infraestructura en la visión de crear un nuevo desarrollo, a dónde ir. Se habló de conectividad aérea, atractivos turísticos, naturales, diversidad de experiencias, producto turístico. Y debe haber otros desafíos por ahí también o retos que deben de analizar. La seguridad, que no se habló nunca, ¿no? Qué tan seguro es con todo lo que se vive en México, ¿no? Y por ahí también viene, hablando de pueblos mágicos y todo, que queriendo tratar de crear productos de esta envergadura tan grandes, pues las estadías, creo yo en lo personal, no dan para muchos días. En un día te puedes acabar un pueblo mágico y luego, ¿qué más hago, no? Pero también temas de clima, temporalidades, y quiero la pregunta por aquí, si han visto ustedes como un punto para invertir. Loreto, que ya tiene cierta infraestructura, que ahí está de hace tiempo, y hay un proyecto que se animó a entrarle, que es Villa Group, Villa del Palmar, con un campo bellísimo, poca conectividad aérea, básicamente el avión que vuela a Loreto pues le lleva el turismo a ellos, ¿no? Y tiene una cosa especial ahí Loreto, que llega la temporada del verano, hay mucho canadiense ahí con casas de full time y se van por el calor, la humedad y todo eso, ¿no? Me gustaría ver si entre sus visiones han apostado por invertir en ese proyecto, en ese destino turístico de Loreto. Mira, yo en lo personal, sí volteamos a ver dentro de Baja California varios puntos de interés. Loreto tiene varios retos, sobre todo, como mencionas, el tema de conectividad es importante. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo inmobiliario, no es un destino tan solicitado y tan fácil de vender. Nosotros vendemos la propiedad y después armamos el negocio para que se opere y funcione. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo, a lo mejor las facilidades las tiene, la conectividad no es la mejor, sin duda, pero puede tener características muy específicas, muy especiales que lo hacen atractivo, sí. Sin embargo, creo que ya a nivel operativo puede ser complicado por lo mismo. Al no tener una conectividad con servicios, ciudades, la gente, el recurso humano es de lo más importante, al igual que en el caso del club vacacional. Si no se tiene el recurso humano y no puede llegar fácil y no puede estar cómodo, se complica y empieza a fallar y te empieza a generar más problemas de los beneficios que puedes llegar a generar. Entonces creo que ese tipo de lugares sí son buenos, pero creo que todavía le falta un poco que llegue ese tema de infraestructura, es importantísimo. También para entrar en lugares nuevos, que nosotros sí evaluamos mucho esos nuevos lugares donde podemos llegar, sí tiene que estar bien conectado. Digo, en su momento Tulum, por ejemplo, donde empezamos, pues sí, la conectividad, estás a hora y media de Cancún, es autopista, mal que bien tienes el aeropuerto más grande después de la Ciudad de México, o sea, al final de cuentas sí hacía sentido. Loreto es un poco más complicado de ese lado, ¿no? Yo creo que Loreto es de estos destinos que van a desarrollarse de manera importante. Tiene un tema que mientras Los Cabos esté ahí va a ser una atracción por Los Cabos muy importante, pero Loreto, sobre todo si lo llevamos al tema de turismo náutico
combinado, creo que Loreto tiene una gran posibilidad, es un lugar maravilloso, está ubicado en una zona muy interesante y el turismo náutico, si se encuentra el producto adecuado, Loreto puede ser un gran destino de desarrollo. Bueno, aquí terminamos. Muchas gracias a los panelistas. Todos son unos rockstars en lo que hacen. La verdad me dio mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Les pido un aplauso para todos ellos.